Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, hoy con un tema, yo diría que absolutamente genérico y en dos vertientes, genérico por lo que hace referencia al tema concreto. Vamos a hablar de una cuestión que además está definitivamente instalada en la sociedad, desgraciadamente, esa lacra que es la violencia de género, y precisamente por lo que es el adjetivo de violencia, también en esa doble partida. La violencia de género es una lacra que hay que extinguir, evidentemente, de nuestra sociedad, y esperemos que con el tiempo no tengamos que hacer programas de estas características, pero hoy sí lo tenemos que hacer, y lo vamos a hacer con la presidenta de Abogadas para la Igualdad, con la presidenta de una asociación que, entre otras cosas, recoge como leitmotiv esa lucha por o contra la violencia de género. Se llama María Martín y está con nosotros. María, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Bueno, antes de nada, ¿qué es Abogadas para la Igualdad? Porque, bueno, supongo que tendrá diversos aspectos, ¿no? Sí. Bueno, como bien decías tú, Abogadas para la Igualdad es una asociación de mujeres juristas que tenemos el objetivo claro de contribuir a crear una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, y actuamos en esa lucha y en esa participación social para crear un mundo igualitario en el ámbito jurídico, porque es el propio de las asociadas. De hecho, todas las asociadas son abogadas en ejercicio o no, pero todas ellas están vinculadas con el derecho. Ahí nace Abogadas para la Igualdad, se crea en el año 2008 y llegó un momento en el que en Asturias no ha habido nunca ninguna asociación jurídica o de juristas dentro de este ámbito que trabajase por la igualdad, y había muchas abogadas que teníamos esa sensibilización. Tuvimos la oportunidad de conocernos en la organización de un congreso estatal de la Coordinadora Estatal de Mujeres Abogadas, que yo tuve el honor de presidir en el año 2008. Y en aquel momento se creó un grupo de compañeras que montamos el congreso, y cuando el congreso se acabó dijimos, bueno, el congreso se acabó, pero la desigualdad sigue existiendo, luego vamos a crear algo, ¿no? Y ahí nace Abogadas para la Igualdad. ¿Y existen otros lugares de España? ¿En otros? No, existen, trabajamos en equipo en algunos proyectos de nivel nacional o internacional con otras asociaciones de mujeres juristas, pero que tienen entidad propia, no son parte ni de Abogadas para la Igualdad, digamos que son convenios de colaboración que tenemos con otras asociaciones, porque sí es cierto que asociaciones de mujeres juristas hay muchas en este país y, por supuesto, en el ámbito de la Unión Europea también. Entraremos en un instante en línea directa ya con lo que es uno de los leitmotiv de nuestro programa, que es la violencia de género, pero ¿cuáles son los proyectos de Abogadas para la Igualdad? Es decir, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos, como yo te decía, es ese, ¿no? Contribuir a crear una sociedad más justa y trabajamos dentro del ámbito jurídico. Dicho esto, proyectos tenemos muchos. No voy a ir detallándote cada uno porque si no solo podríamos hablar de eso, ¿no? Yo destacaría dos que son ahora mismo los dos proyectos como más importantes que tiene la asociación. Uno de ellos es un proyecto que estamos llevando a cabo con las reclusas del módulo 10 de Villabona. Instituciones penitenciarias a nivel estatal en el año 2009 decide plantear un programa de género para trabajar en las cárceles españolas y llevar la igualdad o empezar a hacerla real dentro del sistema penitenciario, que, como bien sabrás, pues las mujeres son minoría dentro de ese sistema y por lo tanto sufren una discriminación importante. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, por poner la cárcel de Asturias en Villabona, solo hay un módulo de mujeres y esto no permite que las mujeres estén clasificadas, sino que están todas juntas, las que tienen problemas de salud mental, con las que están en preventivas. Bueno, todas las mujeres juntas no se pueden clasificar y tienen también mucha menos opción a cualquier tipo de talleres o de accesos, porque son muchas menos y no se hacen políticas destinadas a ellas hasta el año 2009. A partir de ese momento, cuando Instituciones Penitenciarias empieza a trabajar en las cárceles desde una perspectiva de género, nosotras que teníamos también esa inquietud, pues solicitamos un proyecto de colaboración con Instituciones Penitenciarias, y a día de hoy Abogadas para la Igualdad presta asistencia jurídica gratuita a las reclusas de Villabona todos los jueves, a las 9 de la mañana. Una de las abogadas de la asociación, de manera totalmente altruista,
altruista, va a Villabona y se pasa la mañana allí prestando asistencia jurídica a las mujeres presas. No llevando los asuntos, porque respetamos absolutamente tanto a los compañeros que puedan estar llevando esos casos de manera privada, como cuando las mujeres no tienen acceso a un abogado libremente elegido por ellas, derivamos absolutamente todo al turno de oficio, ¿no? Porque desde luego la asociación, si algo es una asociación que apoya las cuestiones públicas y que lo que queremos es que haya esos derechos, como por ejemplo el turno de oficio, en cualquier problema, ¿no? O sea, que no nos hacemos cargo nosotras de los problemas, sino que únicamente lo que hacemos es un poco esa labor de mediación o de comunicación entre las reclusas y a veces los compañeros o compañeras que lleven el caso, o otras muchas veces gestiones ante la propia institución penitenciaria o ante otro tipo de instituciones con problemas. Eso lo hacemos. Y luego también hacemos en temas de violencia de género, estamos haciendo mucha formación. Colaboramos en diferentes congresos, charlas, difusión, publicamos documentos, hacemos bastantes cosas de labor, digamos, jurídica o de difusión en el ámbito de la violencia de género, ¿no? Es decir, que incluso en los módulos penitenciarios existe machismo, es decir, existe una forma distinta de tratar a los hombres y a las mujeres. Bueno, es que eso forma parte de la sociedad en la que vivimos, y en las cárceles españolas, al igual que cualquier otra parte de la sociedad que vayamos a examinar, no se sale fuera, eso forma parte de la sociedad, ¿no? Esta sociedad a día de hoy es una sociedad desigual, solo hay que examinar cualquier problema y lo vemos. Entonces cualquier parte de la sociedad está teñida de esa desigualdad. Se regula por primera vez con la ley integral la violencia de género, es decir, se tipifica la violencia de género. ¿Qué valoración puedes hacer, María, de esa ley integral de violencia? Bueno, pues yo creo que una de las cosas buenas que tiene la Ley Integral de Violencia es que por primera vez se habla de violencia de género. Este concepto, ¿no?, que ya las feministas utilizábamos muchas veces, y los estudiosos de la materia, viene ya en la ley contemplada así: violencia de género como la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, ¿no? Esto es muy importante, porque esto quiere decir que la violencia que se ejerce contra las mujeres deja de ser un problema que estaba suscrito al ámbito privado, a la esfera privada, que no es solo que se atente contra la libertad o contra la vida o contra la dignidad de esa persona, sino que ese delito transgrede ya al orden democrático, ¿no? Es un delito contra cualquier ciudadano, es un delito contra la ciudadanía, es una cuestión de Estado. Entonces, concebir así la violencia de género me parece que es avanzar mucho en la legislación, ¿no? Pasar a que la violencia de género constituya uno de los problemas de Estado de primer orden, ¿no? Yo creo que ha sido una de las grandes novedades de la ley integral. Sin embargo, no es una panacea, ¿no?, porque tiene sus problemas y sus fallos. Bueno, yo creo que todo es susceptible de mejora, ¿no?, en el mundo. Eso, dicho esto, por supuesto creo que es susceptible de mejora, pero también es verdad que muchas de las críticas que ha recibido la ley integral es porque hay personas que plantean, las mujeres siguen muriendo, es verdad, las mujeres siguen siendo agredidas, pues la ley integral no sirve para nada porque no cumple su función. Hombre, yo creo que hacerle esta crítica a la ley integral tiene un sesgo ideológico importante, ¿no? O sea, yo creo que realmente la ley integral está llena de medidas para acabar y para luchar con la violencia de género, y no se le puede culpabilizar o pretender que acabe con la violencia de género, porque esa no es tampoco el objetivo con el que nace, no nace para ello, nace para ser una medida más. Pero el problema de la violencia de género está tan arraigado en la sociedad, tiene un problema, es tan profundo, es de la raíz de la desigualdad, y eso no se cambia con una ley, eso solo con el paso del tiempo, trabajando en ello día a día, y los poderes públicos asumiendo toda la responsabilidad que tienen y el reto que tienen por delante, pues podremos más adelante hablar de una sociedad en igualdad, ¿no? La idea que la sociedad tiene de la violencia de género es la que vemos en los medios de comunicación, pero va mucho más allá, porque hay otra violencia que también es de género, que no sale en los telediarios, ¿no?, y que es posiblemente la violencia psicológica, ese maltrato, claro, que todos los días puede estar sufriendo una persona, una mujer. Claro, es que la violencia de género, como bien decía, era la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Pero hay muchos tipos de violencia, no solo es la violencia física, no solo es agredir físicamente a una mujer o incluso llegar a matarla o asesinarla, sino que muchas veces puede haber violencia económica, controlar a las mujeres en las cuentas, en que no tengan acceso al dinero, en impedirles el acceso al trabajo, que muchas veces sucede. La violencia psicológica que tú nombrabas, esa es una de las violencias con unas secuelas y unos daños realmente terribles. La violencia sexual, que muchas veces se ejerce contra las mujeres. La ablación del clítoris también es una violencia contra las mujeres. O sea que la violencia contra las mujeres tiene muchos más
o sea, muchos más aspectos, ¿no? Que lo que es la violencia únicamente física, ¿no? Que a lo mejor es la que más se ve en los medios de comunicación o la que nos llega, ¿no? Pero hay muchos más. Sí, la noticia que nos llega evidentemente es la claro. mujer que fue asesinada en un momento determinado, claro. por su marido, por su compañero, etcétera, etcétera. En Asturias, ¿cómo estamos en este aspecto? Yo no sé si en toda España se trata de la misma manera en las sentencias el tema de la violencia del mismo modo, de la misma manera. Bueno, yo creo que si hablamos en Asturias como estamos, tendríamos que diferenciar de qué estamos hablando. Si estamos hablando de recursos, si estamos hablando de cómo funcionan los juzgados, si estamos hablando del número de denuncias que hay en Asturias. Bueno, esto habría que ir viendo cada uno de esos y estudiándolo, ¿no? En alguna de estas cuestiones te podría contestar, en otras no tengo una comparativa hecha. Si te centras en el tema de la aplicación, de la interpretación jurisprudencial que se hace de la legislación en violencia, por entendernos, pues yo creo que estamos mal. Y de hecho es algo que se habla cuando vamos a algún congreso de violencia de género y estamos con más juristas, la interpretación que está haciendo nuestra audiencia provincial de algunos artículos del Código Penal realmente llama la atención y evidentemente en este sentido estamos mal. Y para resumir, dado que este es un programa no hecho solo para personas expertas, sino para toda la ciudadanía en general, quisiera explicar esto de manera breve y que se pueda entender. El Código Penal establece a día de hoy que el maltrato de obra sin causar lesión, o sea, maltratar a alguien sin llegar a causarle lesión, es un delito, ¿no? ¿Con qué objetivo hace esto el Código Penal? Pues esto lo hace con el objetivo de acabar con la violencia contra las mujeres, de contribuir a acabar con esta violencia y de dejar claro que darle un bofetón a una mujer, tirarle del pelo a una mujer es un delito y que no se puede consentir. Para que esa primera agresión, ese tirón de pelos, ese empujón, acabe ahí, rompa el ciclo de la violencia y no continúe y acabe pues luego en un delito de mucha mayor entidad. Es decir, vamos a penar aquellas cosas que sabemos que pasan de manera habitual contra las mujeres para ver si podemos impedir esto, ¿no? Eso lo deja claro el Código Penal y dice que el maltratar sin causar lesión pues es un delito y que tiene que ser pues condenado con la pena que le corresponde, en lo que no vamos a entrar. Sin embargo, y pese a eso, tengo aquí este escrito para que, bueno, decirlo literal, porque es algo que es tan difícil de entender que a veces puede parecer que no es así, pero lo es. Entonces, en una de las sentencias de nuestra audiencia provincial, y por desgracia hay más de una, aunque yo he escogido una, dice claramente, como hechos probados, es decir, que el juez no está dudando de si esto existe o no, sino que esto existe porque es un hecho ya probado, dice que se presenta en el domicilio de su expareja, con quien había tenido una relación sentimental terminada hace unos meses, accede al interior de la vivienda y una vez en el interior el acusado cogió del pelo a la víctima y le pegó una patada, sin que conste que la misma resultara con daño personal alguno. Es decir, queda probado que este señor la cogió del pelo y le pegó una patada. Si con estos hechos cogemos el Código Penal, yo creo que queda claro que a este señor le corresponde la pena que el Código Penal dice, porque ha hecho pues una lesión tipificada como delito. Sin embargo, el fallo es absolutorio, este señor queda absuelto, pese a quedar probado que la cogió del pelo y le pegó una patada, y el fallo es absolutorio y dice porque experimentar lesión y recibir asistencia médica es un requisito que debe concurrir para apreciar esta figura delictiva. Lo que evidentemente entiendo yo que esto no es así y como yo lo entienden muchos otros juristas, ¿no? Por eso creemos que estas interpretaciones jurisprudenciales que se han hecho en esta audiencia provincial pues son peligrosas porque atentan contra el espíritu de la ley y evidentemente esto no pasa en toda España, pasa en algunos sitios y yo creo que realmente en minoría. La mayor parte de las audiencias provinciales tienen otro tipo de interpretación del código. Es verdad que el derecho es interpretable y que esa es nuestra labor, aplicar el derecho e interpretarlo. Y como bien tú sabes, Carlos, porque tienes relación con el colegio, pues en el derecho es así, el mismo código y con las mismas leyes, una abogada defiende una cosa, el contrario defiende otra y el juez decide. Este es un poco el juego dentro del derecho, pero yo creo que hay cosas que están claras y que, pues cuando las cosas están claras y los tipos penales establecen una serie de cosas, hay que intentar aplicarlas. Y si no queda claro, hay que acudir al espíritu de la ley, que ya he dicho cuál era. Por lo tanto, no hay nada, a mi modo de entender, que justifique este tipo de sentencias que estamos teniendo. ¿Tú qué consejos le puedes dar a las mujeres que nos están escuchando y que en este momento puedan decir, bueno, pues a mí me da la sensación de que puede existir esa violencia de género en mi pareja, aunque no soy consciente, ¿no? Es decir, ¿qué consejos le puedes dar a estas mujeres?
Bueno, yo creo que ya el hecho de plantearte que puede haber violencia dentro de tu propia pareja, es que casi seguro que la hay, ¿no? Porque si no, si a uno se le trata con respeto. Es decir, no es una violencia física. Entonces, cuando no existe violencia física, a veces, bueno, no es tan fácil diferenciar una cosa de la otra. Bueno, yo creo que la violencia contra las mujeres tiene unas características, o la violencia que ejerce una persona sobre su pareja tiene unas características muy específicas que se ven de manera clara, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hay recursos que se pueden utilizar si alguien tiene dudas, quiere informarse en este sentido, y una de las cosas que se puede hacer es llamar al 016, que es un teléfono que además no deja huella. Efectivamente, que es gratuito, que no deja ninguna huella en la factura de teléfono, y esto lo utilizan muchas mujeres porque hay veces que las mujeres pues no quieren informarse, pero no quieren ir a ningún sitio y no quieren llamar a un teléfono que luego, pues que claro, esto que parece de, bueno, ¿quién va a mirar la factura de teléfono? Hombre, los maltratadores miran la factura de teléfono y controlan absolutamente cualquier movimiento de la víctima, o sea, absolutamente cualquier movimiento, o sea, que realmente hay mujeres que llegan a tener una incomunicación con el mundo exterior muy, muy grande, ¿no? Por eso el 016 es un gran avance porque no deja huella y en él hay personas al otro lado del teléfono realmente expertas que pueden ayudarnos mucho y resolvernos muchas preguntas. Además de esto, del 016, están también las abogadas de los centros asesores, que esto es algo que tenemos en Asturias y que funciona realmente bien. Por eso te decía que al hablar de Asturias hay que ver de qué estamos hablando, ¿no? En Asturias hemos conseguido una cosa muy buena, que es que en todos los municipios hay una abogada de centro asesor, que son abogadas que dependen de los ayuntamientos y del Instituto Asturiano de la Mujer, y que lo que hacen es prestar todo tipo de asistencia, de consulta gratuita a las mujeres en todo aquello que tenga que ver pues con la situación y con la violencia, ¿no? Tanto en la vía penal como en la vía civil, me quiero separar, puedo o no puedo, qué pasaría con mis hijos, tengo derecho a una pensión o no lo tengo. Bueno, toda esta situación, pues las abogadas de los centros asesores están en los municipios, prácticamente yo creo que hay una por municipios, hay veces que las mancomunidades están agrupadas y tienen una, pero bueno, que realmente está distribuida por toda la geografía asturiana y que son de fácil acceso, tienen muy buena formación porque es esto a lo que se dedican, y yo creo que ellas pueden ser de mucha ayuda, y yo creo que cualquier mujer que tenga alguna duda de este tipo yo le aconsejaría que fuese al centro asesor a la mujer. Y si los hechos están claros y ya no estamos en duda, sino que es que hemos sufrido violencia, pues mi consejo es denunciar. ¿De acuerdo? Denunciar es muy importante, interponer una denuncia para que se ponga en marcha todos los mecanismos de protección e intentar, bueno, pues poder intentar salir de ese ciclo de violencia, ¿no? María, también hay que decirles a las mujeres que tengan suficiente valentía. Es decir, que a veces, bueno, yo sé que es difícil esto decirlo, parece que depende de la mujer. No, bueno, no depende de la mujer porque a veces hay otros componentes dentro de la sociedad que que casi te obligan a no hacer las cosas, pero a veces hay que decir, sé valiente. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y ya lo son muy valientes. Cuando una mujer dice que está sufriendo violencia y se atreve a ir a una comisaría y denunciar, ya está siendo muy, muy, muy valiente, ¿no? Ayer todavía daba una charla a la que me invitaron para hablar de esto y me decían, me preguntaban, bueno, pero es que claro, después de la primera bofetada, ¿y por qué no se va? ¿No? Y yo le decía, mire, porque es muy fácil, cuando uno está bien, vive en un ambiente sano, es una persona que tiene autoestima y estima por sí misma, pues cuando una persona siente todas estas cosas, claro, si de repente la agreden, pones fin, denuncias, buscas los mecanismos necesarios para que eso no te pueda suceder. Pero las víctimas de violencia de género es otra cosa, no es esa circunstancia. Primero, porque el agresor no llega, te conoce y te agrede. Eso no es así. Convive contigo, claro, es fundamental. Claro, el agresor convive contigo y además la persona que te está agrediendo no es un externo con el que no tengas ningún tipo de afinidad, sino que es esa persona con la que estás viviendo, con la que tienes proyectos, ideales, muchas veces es el padre de tus hijos. Es la persona con la que te has comprado una casa, has pasado muchos momentos buenos, porque, claro, en una situación de violencia no todo es malo. Hay muchas cosas malas, pero también hay cosas buenas. Es decir, existe un ciclo de la violencia y, de hecho, vemos que el maltratador, cuando se acumula la tensión y maltrata, luego viene lo que llamamos la fase de luna de miel, donde es un arrepentimiento, un bienestar, un queremos estar juntos, un lo siento, pues lo he hecho pues porque te quiero muchísimo y todo ese tipo de disculpas, ¿no? Con lo cual la víctima no solo tiene recuerdos malos, sino que tiene muchos recuerdos buenos, le está agrediendo una persona con quien tiene un vínculo afectivo y muchas veces un proyecto de vida, y por lo tanto es muy difícil salir de ahí, se requiere mucha valentía para salir de ahí. Y complicado también cerrar toda una historia, ¿no? Porque vemos películas de los años 50, 60, incluso 70, ya no te digo quizá los 80, donde era algo habitual.
Bueno. Digo que era algo impregnado en la sociedad, entonces, bueno, ese maltrato pues es difícil de superar en muy poco tiempo, ¿no? Así claro. que está muy impregnado dentro de la sociedad. Oye, por cierto, hablando de esto, los spots, las campañas, ¿son efectivas? ¿Te gustan ese tipo de spot, ese tipo de campañas que se realizan contra la violencia de género? Pues algunas sí y otras no, depende. ¿Cuáles no y cuáles sí? A ver. Yo creo que no, ¿cuáles no? Aquellas que hacen, o sea, que intentan visibilizar siempre la violencia desde el lado más morboso, digamos, ¿no? Yo creo que el morbo en este tipo de cosas es algo que no hay que buscar, es algo muy serio y no hay que intentar buscar el morbo, eso no me gusta, ese tipo de campañas no me gusta, ese tipo de trato en los medios cuando pues hay un asesino que asesina a su mujer y entonces vamos allí a conocerlo, a ver qué piensa el vecino del tercero de él y cómo era en el trabajo, esta parte morbosa de vamos a cotillear y a ver lo que hay detrás, a mí esto no me gusta, ¿no? Ese tipo de cosas no me gusta. Ahora, cuando lo que se hacen son campañas de acercar a las mujeres, el hecho de que hay unos mecanismos de protección, pues que hay unos teléfonos como puede hacer el 016, que la violencia de género está mal vista, porque tiene que empezar, o sea, los ciudadanos tenemos que empezar a decir que esto está mal visto y tenemos que decirlo, no nos tiene que dar vergüenza y tenemos que hacerlo explícito, ¿no? Oye, su entorno, María, es importante. Yo he visto campañas en los medios de comunicación, spots, anuncios, etcétera, en los que también se implica lo que es el entorno de la mujer, porque podemos en un momento determinado decir, esta mujer está sufriendo un acoso, está sufriendo un maltrato. ¿Es importante eso? Hombre, yo creo que el entorno es importantísimo, claro que es muy importante que el entorno... a ver, si uno de los problemas que tenemos cuando tratamos a una víctima de violencia es que muchas veces el maltratador ya se ha encargado él de aislarla del entorno, muchas de ellas ya ni siquiera tienen contacto con su propia familia, ya no digamos con sus amigos o con su ámbito de trabajo si es que trabajan, ¿no? Muchas veces el maltratador prohíbe o intenta de manera civilina ir apartando a esa mujer de todo su entorno. El entorno es muy importante porque la mujer va a pedir ayuda a lo que tenga más cercano, ¿no? Entonces un entorno que realmente esté comprometido y que sea capaz de prestar ayuda es realmente puede servir de mucha ayuda para esa mujer. Ayer hablábamos también en esta charla de que muchas veces cuando una mujer muere, ¿no? Y bueno, pues es que en el vecindario todo el mundo decía que este hombre es maravilloso, pero yo eso no me lo creo, o sea, no es cierto. La violencia hace ruido real y ruido de que lo notas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estamos en casa y estamos oyendo que el vecino del tercero tenemos la sensación o la sospecha de que está agrediendo a su mujer, hay que llamar a la policía, hay que llamarla, porque esa llamada a lo mejor puede salvar a esa mujer, hay que hacerlo y hay que ser valiente. ¿De acuerdo? Hay que pensar ¿qué haríamos si de repente creemos que el piso del tercero se está quemando? Llamaríamos a la policía, entiendo yo, ¿no? Luego puede pasar pues que nos hayamos equivocado y que realmente nos esté quemando. Pues fantástico, los bomberos darán la vuelta y ya está. Pero nadie se queda en su sofá pensando, me parece que huele un poco a humo. No, nadie hace eso. Yo creo que tiene que empezar a pasar que nadie se quede en el sofá diciendo, uy, pues ya está el vecino del tercero agrediendo a su mujer y luego la encontramos en el ascensor y es buenos días, señor, porque parece tan normal. Esto yo creo que tiene que pasar a otra... Tenemos que implicarnos, tenemos que dar ese salto que ha dado la ley y decir, este no es un problema de la vecina del tercero, es un problema mío como ciudadana que quiero vivir en un país en igualdad y por lo tanto no voy a permitir que eso suceda. Aunque no me lo estén haciendo a mí, no lo voy a permitir porque esto transgrede al orden democrático y es muy importante empezar a hacer esto. Vamos a irnos con unos consejos y enseguida estamos con ustedes aquí en La Venia, hoy hablando de violencia de género, hablando de Abogadas para la Igualdad con María Martín, que es abogada y presidenta de Abogadas para la Igualdad. En un instante estamos con ustedes en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla. Seguimos adelante en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo con María Martín, que es abogada y presidenta de Abogadas para la Igualdad. Estamos hablando de violencia de género, pero
Hay otros que evidentemente sufren esa violencia. Los menores, ¿qué podemos hablar de esto? Pues eso es un grave problema, ¿no? Yo soy de las que considero que los menores que viven en un ambiente de violencia, ¿no? Cuando un maltratador agrede a una madre que tiene hijos, bien sean de los dos o bien sean solo de ella, a mi entender, esos menores son víctimas directas de esa violencia, ¿no? Y por lo tanto, esto hay que frenarlo, no se puede tolerar, son víctimas directas. Yo entiendo que incluso la Fiscalía tendría que mover ficha en defensa de esos menores, cosa que pocas veces se hace, salvo que se les agreda directamente a ellos. No hace falta agredirles a ellos. Unos niños o unas niñas que están en una casa en la que están oyendo voces, en las que están viendo cómo su padre coge del cuello a su madre y la empotra contra la pared, aunque no se les agreda físicamente a ellos, se les está agrediendo, ¿no? Se les está impidiendo el educarse en un ambiente sano, ¿no? Tener infancia, ¿no? Tener infancia, efectivamente. O sea que yo creo que es realmente grave. Estamos viendo además cómo ni siquiera en muchos casos se interrumpen las visitas y lo único que se hace es que ese maltratador tenga visitas con los menores a través de un punto de encuentro, pero que siga manteniendo las visitas. Yo creo que alguien que maltrata, alguien que está maltratando así a una mujer no puede ejercer bien su labor de padre. Es imposible que lo haga, porque no respeta a la otra persona, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es un reto. Yo creo que este es el reto que tenemos, uno de los retos. Porque claro, a mí yo creo que no. Fíjate que no tenemos cifras, no sabíamos. Si ahora me quisieras preguntar, bueno, ¿cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los últimos estudios que se han hecho de los hijos y las hijas que viven en violencia? No hay estudios. Son los grandes invisibles ahora mismo de esta lacra, ¿no? Es una asignatura pendiente. Yo creo que es algo que hay que abordar. Y ahí supongo que, bueno, la madre tiene que sufrir absolutamente, doblemente. Primero Pues por imagínate. por el maltrato de su compañero, de su marido, y evidentemente por el maltrato que ella es consciente tienen los hijos. Porque Claro. a veces los hijos son como, bueno, los perjudicados de toda la historia, ¿no? Claro, porque muchas veces el maltratador en esas visitas luego a través de punto de encuentro o sin punto de encuentro, depende de la gravedad de la violencia o de lo que se haya podido demostrar dentro de un juzgado, el maltratador sigue utilizando esas visitas con esos hijos para seguir controlando a la madre. Muchas veces eso se hace así, el maltratador utiliza esas visitas y el seguir haciendo ese tipo de cosas para controlar a la mujer, ¿no? Para seguir controlándola. Oye, María, ¿existen recursos realmente importantes destinados a estas mujeres, a las mujeres que sufren maltrato, que han sufrido violencia de género? Hombre, existen recursos existen, lo que pasa que estamos en malos tiempos para la lírica, ahora en época de crisis. ¿Los recortes, todo se recorta. ¿Los recortes bueno, por supuesto. han afectado a este tema? Si hace un tiempo me hubieses preguntado, ¿la asistencia psicológica a las víctimas de violencia cómo está? Yo te hubiese dicho, bueno, pues en casi todos los municipios, a la par que está la abogada del centro asesor, tenemos una psicóloga que está prestando asistencia psicológica y esto como que empezaba a verse que todavía se hacía menos de lo necesario y que, bueno, pues estábamos empezando a avanzar. A día de hoy hay muchos municipios que no tienen asistencia psicológica porque no hay partidas presupuestarias, porque no lo podemos mantener. Respecto a los hijos o a las hijas, me consta que no hay ninguna atención psicológica especializada destinada a víctimas de violencia respecto a sus hijos e hijas. No existe esto todavía aquí y, bueno, evidentemente los recursos los hay. Ya he dicho que hablé de los centros asesores, hablé del 016, puedo hablar de que el turno de oficio tiene un servicio específico de asistencia a las mujeres víctimas de violencia. Luego, si quieres, comentamos en qué consiste esto y es uno de los recursos que también existe. O sea, que recursos hay. La red de casas de acogida yo creo que funciona muy bien en el Principado de Asturias. ¿Y qué se puede hacer para cambiar toda esta situación? ¿Qué se puede hacer? La situación de los recursos, pues más partida presupuestaria. La situación de la violencia de género, si la pregunta es así como tan general, ¿qué podemos hacer para acabar con esto? Pues yo creo que tomárnoslo muy en serio, considerar que esto es una cuestión de prioridad, una primera cuestión de Estado, o sea que debe estar al nivel en el que tenemos la crisis, al nivel en el que tenemos el terrorismo, al nivel en el que tenemos el sistema de paro. Es decir, es uno de los grandes problemas porque el número de mujeres muertas es altísimo y eso que este año ha bajado un poco y aun siendo altísimo el número de mujeres muertas, asesinadas, hay que tener en cuenta que eso es la punta del iceberg.
Solo estamos viendo ese dato, pero hay muchas mujeres que están denunciando, muchísimos procedimientos abiertos, es decir, muchísimas mujeres a las que se les está agrediendo, violando, maltratando y que no llegan a morir, ¿no? Y muchas otras que sufriendo eso ni siquiera llegan a denunciar. O sea que estamos hablando de un problema de gran magnitud y debemos de tomárnoslo en serio. Y luego, la educación. La educación, ahí está el reto, o sea, la educación es el gran reto, el educar en igualdad. Tiene que acabarse, ahora estamos en Navidades, ¿no? Y cualquiera de nosotros llega a su casa y coge un catálogo de estos catálogos que mandan de las grandes marcas para que los peques hagan la carta a los Reyes Magos. Yo tengo un niño y una niña, y cuando tú coges el catálogo ves que hay una parte del catálogo que va en color azul destinada al niño, porque ya se le pone ese color para que se le destine a él, y ahí hablamos de motos, hablamos de balones, hablamos de bicicletas, pues no sé, hablamos de coches, o sea, de cosas que potencian hacia el exterior. Y la parte rosa, que además es rosa, va destinada a la niña, y entonces son las muñecas, son los carricoches, son las cocinitas. O sea, vamos educando a nuestras niñas para que sean cuidadoras del sistema, ¿no? Y que mantengan este sistema. Esto se tiene que acabar. Los catálogos de juguetes tienen que tener el color que quieran, me da igual el azul, el rosa o el verde, pero para todos. Los niños juegan con carricoches, las niñas juegan con balones. Es decir, en la educación está el reto. La violencia de género y la igualdad son la misma cara, son distinta cara de una misma moneda. La violencia de género existe porque vivimos en una sociedad desigual. Cuando estemos en una sociedad igual y los hombres consideren que las compañeras son iguales en derechos y en deberes, pues dejará de haber violencia. Está claro que el objetivo del maltratador es controlar y subyugar a la mujer, no es otro. No es ni tan siquiera hacerle daño, es subyugarla y controlarla. Otra cosa es que en el camino y como arma hagamos daño o lesionemos, ¿no? Si tuviésemos que resumir, porque nos vamos a ir con otros temas referentes a abogadas para la igualdad, a las mujeres que nos están viendo en este momento, que pueden sufrir maltrato, consejos que les podemos dar, sencillos y que les sirvan, que les valgan en un momento determinado. Bueno, yo creo que habría que tener muy claro que ante una situación de peligro, ante una agresión, hay que marcar el 112, eso es lo primero que hay que hacer, ante ninguna otra cosa. Y no dejar que haya una segunda oportunidad, eso de mano, ¿no?, para que el maltratador pueda llegar a eso. Eso sería lo perfecto. Lo perfecto sería denunciar una vez y que eso sirva para romper todo el círculo y salir de esa violencia, ¿no? También te digo que después de entender qué es la violencia de género y de haber llevado muchos asuntos de víctimas de violencia, entiendo y comprendo que muchas de ellas vuelven, porque eso forma parte del círculo de la violencia y de entender qué es la violencia. La situación en la que tienen las víctimas, hablábamos antes que están en una situación pues con una autoestima baja, muchas veces aisladas del mundo, con una dependencia emocional altísima, y romper todo eso y enfrentarte a tus miedos, a tus ansiedades, a plantearte toda una vida, a comenzar hacia adelante, a asumir muchas veces la vergüenza que te da reconocer el maltrato. Romper con todo eso requiere muchísima valentía y muchas veces no se hace ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Hay mujeres que consiguen romper en la primera denuncia y salir de ahí. Yo lo he visto algunas veces es posible. Hay mujeres que necesitan denunciar 2 veces, 3, 4, hay muchas que acaban muriendo en esa situación porque no les ha llegado el momento de dejar esa situación y salir. Esto depende. El consejo sería denunciar, que salir de ahí es difícil, pero que se puede, que una vez que interpongan la denuncia o cuando vayan a interponer la denuncia estén asistidas de un abogado de turno de oficio. Esto para mí es muy importante. Creo que la asistencia letrada desde antes del momento de la interposición de la denuncia, que es una cosa que está en nuestra legislación, es un derecho garantizado en la legislación, yo creo que es importante y que las mujeres tienen que empezar a reclamar este derecho. Que hay que decirlo muy claro, es decir, el turno es una maravilla de la abogacía. Hombre, por favor, por supuesto. Yo creo que es una maravilla auténtica de la abogacía, pero es que además el turno tiene un apartado específico para violencia de género. Así es, así es. Hay en el Principado de Asturias y por supuesto en otras partes de España también, pero vamos a centrarnos aquí que es donde estamos, ¿no? Hay una abogada o un abogado que está de guardia 24 horas al día, 365 días al año, y que esa abogada se puede desplazar a una comisaría, o sea, debe desplazarse a cualquier comisaría, a cualquier hora. Esto existe, siempre hay de guardia una abogada, ¿no?, o un abogado, con lo cual es importantísimo que las mujeres cuando van a poner esa denuncia tengan la posibilidad de entrevistarse con el abogado previamente a la interposición de la denuncia. Así lo garantiza, para eso está, este derecho es importante, porque además cuando una mujer llega, es muy importante porque cuando una mujer llega a poner una denuncia, normalmente ella va a denunciar el hecho que le acaba de suceder, porque es lo que le ha motivado para denunciar, pero estoy segura, y lo he visto muchas veces, que si tiras del hilo
Aparte de ese hecho concreto que ha pasado hace una hora, hace media hora, hay muchos otros hechos y hay que denunciarlos en ese momento. Porque si luego, es verdad que luego existe la posibilidad de completar la denuncia, de ampliarla y lo que sea, pero eso luego es mucho más difícil en el juzgado. Si lo que no se cuenta en la primera denuncia, meterlo luego en el procedimiento judicial, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Con lo cual hay que intentar hacer una denuncia lo más clara, lo más concisa, contando fechas, intentando matizar, y muchas veces la mujer está tan nerviosa, tan angustiada, tiene a lo mejor a sus pequeños allí con ella, que necesita realmente de un profesional que pueda ayudarla a centrar lo que quiere contar y que pueda centrar un poco realmente el problema para solucionararlo, ¿no? Y es utilizar evidentemente ese 016 que no deja huella, que no deja en ningún momento marca en tu teléfono, en el teléfono de cualquier mujer que en un momento determinado pues pueda ser maltratada o ella piense que está siendo maltratada por su marido, por su compañero. Así es. Bueno, dejamos el tema de la violencia. Nos queda muy poquito porque, claro, hablar contigo es como, vamos, yo no sé si ha perdido algún juicio, pero me da la sensación de que con esta labia es imposible. Bueno, María, ¿cómo es actualmente? Porque, claro, estamos hablando de una profesión muy concreta, que es la profesión de abogado. ¿Cómo es en este momento la situación de la mujer en el ejercicio de la profesión? Ahora hablamos ya de lo tuyo. De lo mío. Vamos, de lo tuyo, de las abogadas. De la profesión a la que pertenezco, efectivamente, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que la incorporación de las mujeres a esta profesión, a ser abogadas, se produce en 1920. Que cada vez sois más, por cierto, ¿eh? Sí, cada vez somos más, pero eso te iba a decir, se produce en 1920, realmente hace poco tiempo, y no en aquella fecha en todos los colegios, solo en algunos. A día de hoy eso se ha superado, o sea que hemos mejorado mucho, ¿no? Porque 1920, primera mujer que accede a un colegio profesional, a día de hoy, casi acabando el 2012, donde más del 50% del colectivo somos mujeres, y si no estamos en el 50, estamos en el 49 o en algunos colegios incluso en el 51. O sea que hemos avanzado mucho. Bien, eso es cierto, lo reconozco, ¿no? Y además, bueno, estoy orgullosa de que eso sea así. Dicho esto, si luego vemos otro tipo de cifras como, bien, somos las mujeres mayoría, vamos a ver qué pasa un poco en los cargos de poder. Llegamos las mujeres a ser consejeras en el Consejo General de la Abogacía, llegamos las mujeres a ser decanas. Yo te diría, no, Carlos, no llegamos todavía. Hay muy pocas decanas en este país, pese que la mayoría del colectivo son mujeres. Las propias juntas de gobierno de los colegios de abogados, si las miramos, pues hombre, paritarias, yo creo que igual encontramos alguna, pero pocas. Somos pocas las mujeres que estamos ahí. Si miramos de directores generales de justicia, siguen siendo hombres. Ministros de justicia, siguen siendo hombres. Presidentes de la audiencia, siguen siendo hombres. Presidentes del Tribunal Superior de Justicia, siguen siendo hombres. Es decir, las mujeres todavía no ocupamos el lugar que nos corresponde en la sociedad, que es un lugar donde lleguemos a cuotas de poder, ¿no? No, pero en breve, bien entendido. Y por el tanto por ciento, yo creo que en breve ya tendría que ser incluso mayor el número de mujeres que el de hombres. Bueno, tampoco se pretende, pero que sí que sea igualitario, ¿no? Si luego vemos la profesión, fíjate, en los grandes despachos, el número de socias de grandes despachos no llega al 13%. Las mujeres seguimos llevando aquellas partes del derecho... ¿Tenéis más dificultad? Hombre, yo creo que ¿A la hora de ejercer la profesión? Por supuesto. O sea, por supuesto y en dos niveles. En un nivel, porque, te digo, el número de socias en grandes despachos es inferior al 13%. Si vemos cuántas de las abogadas llevan ámbitos como el urbanístico, el derecho fiscal, derecho mercantil... Bueno, este tipo de sectores del derecho todavía hay muchísimos compañeros y pocas compañeras. Las mujeres ahí todavía no hemos llegado, ¿no? O en menor medida. Y luego, o sea, esta es una de las cosas. Y luego, ¿qué es lo que complica mucho? Esta es una labor esta profesión es una profesión de gran dedicación y yo creo que o te gusta mucho lo que haces y le dedicas muchas horas o, bueno, es difícil hacerse... O realmente no duermes por la noche, es difícil además, hacerse... Porque yo creo que irse con la cantidad de casos que os lleváis... Bueno, es difícil, requiere mucha dedicación. Las mañanas en cuanto tienes un despacho con cierto volumen, pues las mañanas te las pasas en el juzgado y las tardes atendiendo gente y cuando el despacho está vacío, pues te quedas a sacar el papel adelante porque hay que pensar. Esta es una profesión para pensar.
o eso debe de hacerse al menos, ¿no? Por lo tanto, eso no es muy compatible con la maternidad, no es compatible, porque no se puede compatibilizar esta profesión y la maternidad, es muy difícil de compatibilizar. ¿Qué es lo que nos encontramos muchas de las abogadas? Pues que muchas de ellas, cuando yo he tenido muchas compañeras que iniciaron la profesión conmigo y cuando decidieron ser madres, pues o bien dejan la profesión, muchas de ellas lo dejan, o si no lo dejan, pues a lo mejor están en el turno de oficio, llevando algunos casos, pero ya un poco desvinculadas. Eso acaba haciendo pues que no lleguen a ser socias de despacho, que no lleguen a ser titulares de su propio despacho. Bueno, ¿por qué? Porque las mujeres en esta sociedad seguimos ostentando toda la carga del cuidado de las personas dependientes, tanto de nuestros hijos e hijas como de las partes de los padres y madres y suegros y suegras. O sea, al final las mujeres todo eso recae sobre nosotras. Entonces, el cuidado y la atención de la familia con el ejercicio de una profesión liberal como es la abogacía, yo creo que son, si no incompatibles, muy difíciles de conciliar, y por eso las mujeres lo tenemos mucho más difícil. Bueno, que es que se nos pasa el tiempo volando con María, la verdad es que se nos pasa el tiempo volando. Una última pregunta y es, mira, tenemos ahí, ya sabes, el cartel de tasas, ¿no? Es decir, tasas, no. Un minuto para que me digas, esto de las tasas, vamos, no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza, es que todo lo que te diga seguro que ya lo has oído. Nuestro decano además en eso ha hecho una gran labor, implicando y defendiendo lo que yo creo que es la postura justa, ¿no? Que es no a las tasas, la justicia, la tutela judicial efectiva no puede hacerse depender de la economía que puedan tener las personas. Cuando el otro día lo decía una compañera, claro, sí, los que tienen una situación económica mala y están en el paro y pueden acceder al turno de oficio, pues bien, esos no van a pagar las tasas. Los que están por arriba y tienen una situación muy acomodada tampoco, pero la mayor parte de la población que está en esa media, donde cada euro es importante, las tasas realmente son muy graves. Nos vamos de tiempo ya. Abogadas para la Igualdad, simplemente, ¿hay algún... imagínate la cantidad de licenciadas en Derecho, de colegiadas nuevas, etcétera, etcétera, que a lo mejor están interesadas de acceder o de estar en Abogadas para la Igualdad? ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir? En la página en internet, la página web, Abogadas para la Igualdad tiene una página web donde están todos nuestros teléfonos, la dirección, el correo electrónico, bueno, absolutamente toda la información, y estaríamos encantadas de hablar con cualquier compañera que quiera sumarse a la asociación. Muy bien, que tengas feliz año, María. Muchas gracias, Bueno, Carlos. Tú y todas las abogadas para la igualdad y toda la gente que defiende a las mujeres de violencia de género, que no solamente son abogadas, sino también abogados y además muy buenos. Bueno, pues hoy les hemos hablado de un tema prácticamente monográfico, que es el de violencia de género, también de Abogadas para la Igualdad, que es una organización que preside en Asturias María Martín y que es, bueno, casi la punta de lanza de lo que puede ser eso, Abogadas para la Igualdad en toda España, porque somos como los primeros, ¿no? Y eso es bueno. Bueno, casi. De esta asociación concretamente sí, pues pero ya te decía que hay asociaciones de mujeres juristas con larga trayectoria en el Estado español. María, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Señoras y señores, volvemos, si les parece, el próximo jueves en este programa del Colegio de Abogados de Oviedo, que se llama La Venia y que pretende acercar el mundo de la abogacía a los ciudadanos. Y poco a poco lo vamos consiguiendo. Muy buenas noches, saludos.